Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Claxis de 13 de Televisión. Vamos a ver la película La Condesa Descalza, dirigida en 1954 por Joseph L. Mankiewicz. Es una película que, aunque parezca en principio que pertenece a ese género atractivo para los cinéfilos, cine dentro del cine, es algo más. También es algo más que una reflexión sobre el cine. Es una película también de amor y desencanto, ¿no? Es como todas las de Mankiewicz, una película con muchos puntos de vista. Él tuvo una gran influencia, como muchos miembros de su generación, cuando en el año 41 vieron Ciudadano Kane, la película de Orson Welles, curiosamente escrita por su hermano, por Herman Mankiewicz, al que le debe prácticamente todo. Lo rescató cuando estaba en Berlín, escribiendo títulos de crédito para películas, y se lo llevó a Hollywood, y bueno, y le debe que lo metieran en Metro Goldwyn Mayer y que fuera productor. Hizo producciones estupendas, se peleó con él, es notorio, él dijo al final pasará a la historia por haberle cortado algunos renglones a Scott Fitzgerald en la película Tres Camaradas, pero bueno, es decir, estamos hablando ante uno de los grandes cineastas. En un año, y al año siguiente ganó el Oscar a la mejor director y a la mejor película con Eva al desnudo. Esta, como digo, es una película de cine, pero no exactamente cine dentro del cine, como podía ser Cautivos del Mal. Y también es muy amarga, como lo era Sunset Boulevard, y huele como a esas flores que empiezan a pudrirse poco a poco, ¿no? Tiene algo, como algo maligno también, la película. Aún así, fue muy maltratada cuando se estrenó, pero la ves hoy y bueno, de alguna manera te das cuenta de que es verdad, que es una película muy personal del director, que el protagonista Davis Bogart habla por su boca continuamente, y que de alguna manera quiere hacer una traslación literaria de muchas de esas obras que él ha amado. El protagonista, uno de los protagonistas, Rossano Brazzi, luego lo verán ustedes, tiene mucho que ver con el protagonista de Dios a las armas, y de Fiesta sobre todo, ¿no? Por el problema que él tiene con las mujeres. Es aquel personaje de Hemingway que acaba en el taxi en la carrera San Jerónimo diciendo podía haber sido estupendo nuestro amor, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y se alejan en ese Madrid de los años 20. Y ya, por último, quisiera decir nada más que se cumple un centenario de Ava Gardner, y que de alguna manera es un modesto tributo a lo que supuso Ava Gardner, una actriz que estaba muy enraizada con España, pero no más allá de los toros, y que la veíamos en el Nodo continuamente, y de las fiestas flamencas a las que era muy partidaria, etcétera, porque fue una magnífica actriz que tampoco se le entendió muy bien, pero en aquella película que hizo con John Ford, Mogambo, realmente está extraordinaria. Y aquí, aunque él no quedó muy contento, él metió la pata, le dijo delante de toda la gente: eres la peor actriz con la que he trabajado. Eso, por supuesto, nunca se lo perdonaba a Gardner. Pero incluso así transmite una especie de fiereza, de animalidad en la imagen. Esos ojos verdes suyos son fantásticos. Rosa Belmonte, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué me puedes decir de esta película? ¿Qué te voy a decir que lo sepas? No, yo me acuerdo mucho de ti pensando en Mankiewicz en esta película, cuando tú te ríes de eso, de un film de, ¿no? Sí. Así como que un film de, es que no hay más gente, ¿no? Él lo más parecido de verdad a un film de, claro, porque él ya la hace con su propia productora, es decir, que no es que solo sea director y guionista, que eso ya lo había hecho en Carta a tres esposas, lo ha hecho en Eva al desnudo, lo hará en Cleopatra, o sea, eso no es una novedad, pero sí, aquí ya era su propia productora, y yo creo que es una de esas películas, pese a que si la ves en versión original tiene esas cosas como de americanada, oye, el acento de Ava Gardner, de español, ¿qué hace aquí? O sea, así, ¿no? Es verdad que tiene esas cosas, pero eso no empaña la película en absoluto. En la primera película también que hace en color Mankiewicz, y Ava Gardner está inmensa. O sea, la propia Ava Gardner decía que su mejor actuación había sido Mogambo, pero en esta ya era una estrella, aunque a ella eso no le gustaba demasiado. Y evidentemente la belleza de Ava Gardner, o sea, me da igual si es mejor o peor actriz, seguramente Linda Darnell, que era la novia de Mankiewicz, habría sido peor actriz, pero igual de guapa que Ava Gardner.
Es que esa escena que todo el mundo conoce, la del barco, es que no hay nada más bello en el... De hecho, a partir de esta película se le empezó a llamar el animal más bello del mundo, ¿no? O sea, un lugar común, pero es que es verdad, es que es Mogambo y esta, es decir, son las dos películas donde está verdaderamente impresionante. O sea, el Technicolor de Jack Cardiff, los primeros planos de Jack Cardiff son una cosa que no soporta cualquiera, ¿no? Es la conjunción de dos personas que probablemente no se llevaban bien y seguramente Mankiewicz no entendió a Ava Gardner y de hecho lo dijo después, ¿no? Es decir, y hay un poco de similitud en la propia María Vargas y Ava Gardner por esa inseguridad que ambas tenían, aunque nos pueda parecer mentira que Ava Gardner lo tuviera. Linda Darnell cuenta que la película se escribió en su cama con él, pero parece ser que era mentira, porque la película, cuando él empezó a escribir la película, ya había roto con Linda Darnell. Él quería también a Liv Tyler para hacer el protagonista, pero bueno, se tuvo que, digamos, conformar entre comillas. Y también Joan Collins. Sí, Joan Collins y Rosanna Podestá. Y Rosanna Podestá, la italiana. Sí. Se barajaba el nombre de todas ellas. Y lo de Jack Cardiff es un prodigio porque es el mejor tipo que entendió el Technicolor. Bueno, a las zapatillas rojas, todas las películas que él hacía, logró la unión de esos tres colores que parecía que era imposible, el rojo, el amarillo y el azul. ¡Buah! Hizo el Technicolor, que fue una verdadera fiesta. Oti Rodríguez Marchante, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú decías antes, o te he oído decir, que es una película de mujeres o de hombres, o qué has dicho. Que era una película de hombres con mujer. De hombres con mujer, sí. Realmente la mujer que acaba siendo... O sea, María Vargas se apropia de ella, como ha dicho Rosa, Ava Gardner, pero en un principio parece que la idea iba encaminada a que se pareciera o tuviera ciertos elementos biográficos y de estilo con Rita Hayworth. Pero bueno, al final, estando Ava Gardner, es imposible que nadie se apropie de la persona. Yo, bueno, de esta película, pues creo que Mankiewicz es probablemente el director más elegante que ha existido. Su manera de narrar es impresionante y sobre todo escribía como a mí me gusta leer. Quiero decir, que estás escuchando los diálogos y te da la impresión de que los estás leyendo, que a mí eso me entusiasma. Hay gente que prefiere en fin, la cosa más suelta. Yo realmente esas frases tan redondas, tan dichas por los actores, es lo que a mí Como el principio de la película, me he dado cuenta que ese tipo de comienzo de película es lo que a mí más me gusta del mundo. Es decir, una grúa que pasa sobre los asistentes a un entierro, que se va a fijar en un personaje, en este caso Bogart, con la gabardina mojada y que empieza a narrar en off. Bueno, yo ya no me sacan de esa historia. Luego me doy cuenta de que hay más narradores, no es solo Bogart, hay varios, en un juego narrativo que ya había empleado, pues muy habitual, pero también hecho tan sutilmente, llevado de uno a otro de los personajes narradores, me parece que es maravilloso. Yo creo que es una película en la que Ava Gardner no puede estar mejor. O sea, no es absurdo pensar que podría hacerlo otra actriz, porque una vez que has visto a Ava Gardner en ese papel, no puede estar mejor. Disiento en que sea aquí, en esta película, o en Mogambo, donde está más guapa. A mí donde más me gusta es en Forajidos. Reconozco que en Forajidos es algo sobrehumano. Y está bien, sí, sobrehumano. Aquí soporta el color. Claro, sí, es verdad, soporta el color. A ver, yo creo que ya Cardiff la tenía un poco tomada la medida a ella, su figura en color, porque había hecho con ella lo de Pandora también, que una película en la que también se exprime maravillosamente su halo. La Costa Brava. Costa Brava, sí, en Tossa de Mar. Y en fin, pues una de esas películas en las que si no quieres verla, lo mejor es no empezar a verla, porque en el momento que veas esa grúa, cómo se va para atrás, cómo empieza la narración, estás perdido, ya no hay manera de salir. Muy bien, muchas gracias. Alicia Mariño, muy buenas noches. Hola. Además de una estupenda escritora y profesora, según recuerdo, hace muy pocas semanas has estado en la biblioteca Eugenio Trías del Retiro con Torres Dulce, sí, efectivamente, dando un coloquio, charla, eso sobre Ava Gardner. Sí. Bueno, sí. pues dinos parte de lo que decías, que tiene que ver con la película. La verdad que ella es un persona que además creo
vivió su propia leyenda en vida y seguimos viviendo de su leyenda. Ava Gardner me parece fascinante. Entonces me ha hecho mucha ilusión esta película, en la que creo que Ava está fantástica. Hubo críticas, el New York Times comentó que había estado fatal, que era la peor, que era un cuento sin lograr, un cuento que no se entendía y que ella, nada, que estaba un poco, o sea, que no daba credibilidad. También hubo críticas a favor, por supuesto. Incluso Truffaut, ¿sabes? Mi lado afrancesado, pues decía, la ponía como gran película, que realmente no acababa de captar qué es lo que había querido decir el director, pero que en todo caso era fascinante, novedosa y muy auténtica. Y eso es lo que sí entiendo de la película. Pero si os comento algo más de Ava Gardner, ella decía que España le fascinaba porque era rural, violenta y caprichosa, como ella. Y efectivamente, Oti, tú decías eso, que es verdad que en la película se intentaba ver algo de la vida de Rita Hayworth, de esos comienzos explotada por su padre, en esos comienzos difíciles de la protagonista, de María Vargas, que es Ava Gardner. Pero yo creo que al final encaja muchísimo esa Ava, esa María que consigue luego ser esa gran actriz, pues realmente es alguien caprichoso. Es alguien con una personalidad especial, es alguien, no sé, el lado rural, ella lo es al principio, es un toque muy idiosincrásico, muy bien captado. O sea que yo creo que ahí se dan muchas circunstancias para decir que es una gran película, y el director, extraordinario. Claro. Siempre quiero poner de relieve, que ya lo habéis puesto vosotros, los diálogos, o sea, el guión no tiene desperdicio. Claro, estamos hablando de uno de los mejores dialoguistas. Y de un hombre culto, un hombre que llegó a decir al final de su vida, bueno, no tanto al final de su vida, en los años 70, él muere en el 93, y decía, los nuevos directores se han creado o se han formado en universidades y en escuelas. Y decía, que se formen, que lean a Shakespeare, que lean a Cervantes, que lean a Molière, es decir, que vayan a los clásicos. Él era un hombre muy preparado, había hecho historia del arte, había estudiado mucha... Era un intelectual y su hermano también. Efectivamente. Grandes, ¿eh? Pues vamos a verla. También tú decías ahora lo del mito, se habló mucho de que era la puticienta, ¿no? La cenicienta, pero también se puede hablar de Galatea. O sea que se puede hablar de muchas cosas en esta película. Tú has hablado del primer plano de Oti, todo artificial, la grúa no existe en la vida, nadie se mueve, la lluvia es artificial, todo eso, pero amigo, tiene el encanto, eso es el cine, es absolutamente, es el cine y es una verdadera maravilla. Siempre que he visto yo esta película, en el cine o en la televisión, cuando vi Fedora, me la recuerda, hay algo, no sé, que recuerda esas películas que no están terminadas del todo, pero que te producen una fascinación. Hay que decir que él tuvo muchos problemas en el montaje porque se quejó mucha gente, el tipo el Kirk Howard, decían que si era Howard Hughes, otros que si era Rita Hayworth, estaba basado en ella, y tuvo que meterle tijera a muchos diálogos y a muchas referencias, ¿no? Pero bueno, aquí ha quedado la película, han pasado los años y Mankiewicz no se lo va a quedar en la historia del cine por haberle corregido a Scott Fitzgerald, sino porque era un director de primerísima categoría. Con todos ustedes, La Condesa Descalza, 1954. Aquí estamos, de vuelta de Roma, porque la película que hemos visto estaba filmada en su mayoría en Roma, interiores y exteriores. Por cierto, que es una película que influyó muchísimo en Federico Fellini. Él siempre contó que cuando hizo La Dolce Vita, esa parte de corrupción que tiene la sociedad italiana, que le influyó bastante para hacer La Dolce Vita. O sea que mira por dónde esta película con el tiempo ha tenido una gran fuerza. Es del año 74. También había una actriz extranjera en España rodando en esa época la película Todo es posible en Granada, una frase que se hizo muy
famosa, ¿no? Y era Merle Oberon en la película de José Luis Saiz con Francisco Rabal. Es el año que se inaugura el 7º Festival Cinematográfico de Cannes, de los que tú has ido más de 7 y más de 15. Pues ese año Oti ganó la película japonesa La Puerta del Infierno. Estaba de moda el cine japonés en Venecia, sigue. En todas partes, ¿no? Orson Welles rueda en España, pues también Mr. Arcading, otra película rota en el montaje, nunca se entendió muy bien la idea, y también tiene bastante que ver con esta película, curiosamente. Como siempre, el Madrid se proclama campeón de Liga, porque siempre que lo digo, siempre nunca falla. Y el Barcelona y el Valencia campeón de Copa. Y curiosamente, hablaba yo antes de Hemingway, pues el escritor norteamericano, premio Nobel de Literatura, premio Nobel, sobrevivió a 2 accidentes aéreos ocurridos en 2 días consecutivos. Tanto es así que se le dio por muerto en toda la prensa internacional, ¿no? Pues se salvó de los 2. Y España ganó el Campeonato del Mundo, por supuesto, en hockey sobre patines ese año, donde siempre ganábamos. Bueno, pues vamos a irnos ya a la entrada de esta película, que es la entrada y la salida. Esas cosas que cuando lo ves muchas veces nunca piensas en ello. Pero el plano primero y el plano último se ruedan igual, o sea, al mismo tiempo, el mismo día, con la misma figuración. A lo mejor hay una parada para tomar un pequeño refrigerio, pero el misterio del cine es que cuando ves el final y ves la estatua maravillosa y que él dice, bueno, ha salido el sol, buen día para rodar exteriores, te has olvidado que le han rodado la misma mañana, que el principio con la lluvia, ese mundo de paraguas que es muy bonito, ¿eh? Es curioso, pero el tiempo cinematográfico de la película el tiempo real de la película, digamos, es el tiempo cinematográfico un par de horas, y el tiempo real en el que transcurre son 10 minutos, quizá. O sea, en 10 minutos se nos cuenta una historia que dura 2 horas, porque, bueno, no sé lo que suele durar esto en un entierro, pero ponle eso, 10 minutos, que es cuando llega la cámara, tal, y entonces la narración pasa al interior de los personajes y son 2 horas, pero tiempo de real, o es que no sé ahora distinguir entre el real o cinematográfico, son 10 minutos, es curioso. Claro, es lo que yo decía antes. Es que yo creo que él estaba muy influenciado siempre por su hermano, pero en el caso concreto, claro, el hermano escribe el guión de Ciudadano Kane y de alguna manera es una forma que no era habitual de contar en el cine. Bueno, te voy a contar esta historia, pero mira, te la cuenta fulanito. Sí, pero él ya lo había hecho en Eva el Desnudo. Claro, toda la influencia que tiene. Es verdad que Carta a 3 esposas también. Claro, Carta a 3 esposas tiene también. Siempre su manera de contar. Y aquella película que hizo, ¿cómo se llamaba? En Venecia. Mujeres en Venecia. Es lo mismo, están contándose historias. Lo que ha dicho antes Oti, de que una película de hombres y una mujer, es verdad que una película de una mujer contada por hombres, es eso que ahora dirían mansplaining, porque en realidad no sabemos, son sus versiones, en realidad no sabemos nada, qué es esa mujer, y de hecho ella en el único flashback que hace habla para contar la noche de bodas, pero no explica quién es ella misma, quién es María Vargas, es decir, y los otros dan unas versiones que tampoco hacen completa, es decir, esa crítica que probablemente hizo el New York Times, es que eso forma parte de la esencia de la película, que no se sabe el misterio de esta mujer, no se sabe realmente quién es esta mujer y por qué actúa así. Es decir, aunque tenga frases lapidarias como esa de el amor es una enfermedad y yo no quiero estar con enfermos y si eres tú la enferma hay que huir y tal, que es una de esas frases tremendas. A mí la que me gusta especialmente es la de, y era una de las cosas en las que estaba insistía Mankiewicz, que era la del guión y la vida. Él dice, la vida no tiene que tener sentido, pero los guiones sí, ¿no? Sí, y así se lo dice justo casi al final, cuando las cosas se empiezan a complicar, pero yo creo que en toda la película, o sea, que el director y guionista, efectivamente, lo que busca en todo momento es el misterio. Por eso no desvela, en ningún momento desvela. Y las distintas partes que tiene es todo el misterio. Y ya la parte final, y ahí sí que se pasa de misterio, con el conde Fabrini, cuando la Tornato Fabrini. Sí, que quiero dejar encima de la mesa. Ya sabéis que yo también me dedico a la literatura fantástica, de lo extraño y al terror. Es que yo en esa historia de Fabrini con su hermana, está bien claro que por lo menos está inspirado en la caída de la casa Usher. Dos hermanos que no tienen que no tienen descendencia, 2 hermanos como malditos por falta de descendencia, y un final con ellos. El final de raza. Claro. Aunque
inicialmente decía, aquí se mete ya el código Hays también, porque él quería que él fuera homosexual, no impotente. Es decir, cuando llega allí con los certificados médicos de la guerra y de lo impotente. Eso es lo que yo digo, es un poco lo de la novela Fiesta de Hemingway. Sí. Es la misma historia que no se puede llevar, porque herida de guerra. Pero como dice Rosa, la idea de él era homosexual y ella lo descubre. O sea, el príncipe azul al final, toda rosa, se acaba. Claro. Y entonces había una escena que también estaba prohibida, que lo pilla en la cama con el chofer, al marido. Eso tampoco está, lo cambian, es ella la que aparece con el jardinero, todo eso. Hubo demasiada incidencia alrededor de la película, entre otras cosas, hubo una escritora de plagio, que lo acusó de plagio y tardaron años en solventar. En los 60 se produjo ya la sentencia. Y bueno, y la película está llena de referencias al propio cine de Mankiewicz y a otro tipo de películas. Sí, la diferencia entre el mundo del cine o el teatro, esta es una película como trágica. En cambio, Eva al desnudo es como eso que dicen los americanos, witty, como malvada, pero brillante. Y esta no, esta es una película más... No, aquí hay algún rasgo de estos de cinismos propios, tanto de Bogart como de Mankiewicz, es decir, que se lo prestan el uno al otro, pero sí, no es una película con esa malicia que tenía. Pero bueno, es que Brentano o Bravano, el segundo ricachón de la película, ese es el que realmente es cínico. Pero bueno, hay unos ataques increíbles a lo que es la riqueza sin conocimiento, la riqueza sin arte, el poner de relieve el arte por encima de todo. Hay un momento en que le dice él, o sea, le dice Bogart a ella, que si la puede hacer una gran actriz, dice, el arte no se aprende, con él se nace. Pero vamos, de todas formas, en el guión, en las palabras, desde luego no se sujeta en absoluto para soltar contra los grandes productores, es decir, el gran dinero de Hollywood. Bueno, y él pone de relieve que solo es dinero. De ahí el mosqueo que se agarró Howard Hughes. Estuvo pretendiendo que eso no siguiera adelante. Reescribiendo el guión como pudo con... Yo no notaba que era Howard Hughes amante de Ava Gardner. Pero cómo se pudo salir adelante, porque los tiempos no eran la acosó bastante, es decir... Hoy Howard Hughes estaría más cancelado que... Claro, no, otra vez nos une a Ciudadano Kane. Y Mankiewicz. Con otro magnate y se carga la carrera de software. Y su hermano metido ahí. Claro, Mankiewicz cuando la ve, ella cuenta en sus memorias que hay un momento en que Jack Cardiff le dice, siéntate aquí que te tengo que hacer unos planos. Dice, y ella se sentó allí en una cama o en algún sitio y estaba así como mirando tal. Y entonces Mankiewicz pasó y le dijo, siempre estás sentada, no sé qué, no sé cuándo, o sea, una cosa disparatada. You are the more sitting actress, ¿no? Le dijo, siempre sentada, estás siempre sentada. Ahí se enfadó con ella. ¿Eso qué es? O sea, no se lo perdono. Lo que decías tú, Rosa, del plagio, aquí tengo yo animado, es un libro que se llama El Caníbal. El Caníbal, sí. Y era de Anne Chevalier. Sí, de Anne Chevalier. Esa es la que le buscó las vueltas. Esta escritora, o sea, todo parte del rodaje de Tabú. De la película de Flaherty, que ella había participado en una especie de sketch, hacía un papel de bailarina, y ella sacó esta historia al parecer y se dedicó a la literatura, no con gran éxito. Pero es que la propia Linda Darnell creía que era su historia también, o sea, no solo la de Rita Hayworth, sino que también era su propia historia, por eso creía que Mankiewicz le iba a ofrecer el papel, cosa que a él no se le ocurrió. Porque está escrito para que todos piensen que son ellos, tanto el papel de María Vargas como el del director, desde luego que puede ser Mankiewicz, pero hay varios directores. Claro, sí, él dice que se inspiró en Gregory Lacava, en Wellman, podría ser Huston, podría ser, yo qué sé, hay muchos pudieron ser víctimas del dinero de los productores y de las... Entre muchos y todos. Claro, lo he dicho por no ser contundente, de las imposiciones que efectivamente... productora. Claro, Fígaro. Que no hizo nada, hizo un poco. Hizo la película así más, esta que fue aquella con Susan Hayward, la que la iban condenada a muerte, que... Quiero vivir. Sí. Esa fue muy bien. Sí, fue la única que le fue un éxito. Funcionó. Bueno, y esta también fue bien, porque Ava Gardner estaba en la Metro y fueron a negociar a la Metro por ella. Y a pedirle un dinero. Y Ava Gardner dice que escuchaba los gritos de la negociación y entonces se la vendieron por $200.000, hizo un montón de dinero y a ella le pagaron 60.000. Y dice, Dios tacaños que me dan 60.000. Hace muchos años, por eso no me acuerdo, los franceses, pero no sé si era Truffaut, Godard, yo leía que
hablaban de que el primer plano de la película, ese que a ti te gusta tanto, era como Marienbad. Tenía algo que ver con Marienbad. Ya quisieran. Aquellos planos. Sí, ¿te acuerdas de los jardines de Hombre, claro que me Park? acuerdo, Esos sí. planos donde estaba la gente puesta muy colocada y tal. Bueno, pues eso hablaban. Yo nunca vi el punto de encuentro, pero bueno. Marienbad no te obliga a que seguir sentado en la silla. No te levantas. Sino todo lo contrario. Sí, pero bueno, acuérdate el impacto que supuso Marienbad en el cine, ¿no? Y lo de Fellini sí es verdad, porque hay algo turbio y oscuro en la película. Todas las reuniones en las que hay el señor del puro y todo esto. El sudoroso Edmond O'Brien. Bueno, ese Eso no. es maravilloso al principio, No, pero luego no vuelve a sudar, solo suda en parte. Bueno, no, suda un poquito más adelante, pero ya no tanto. Sí que es verdad. Él fue el nominado. Sí, Ganó ganó el Oscar. Ganó el Mejor actor de reparto. Y además ese era un papel que él tenía claro, Mankiewicz, que iba a ser para Edmund O'Brien, porque había trabajado con él en Julio César. Edmond O'Brien es un director de cine estupendo, además. Muy buen director. No sé dónde he leído, pero tenía gracia que en estas comparaciones que se hacen de Ava, Rita, María Vargas, todo esto, que es que tenía que ser Kirk Edwards referirse a Howard Hughes, porque el personaje que hace Edmond O'Brien, Oscar Mudo, era clavado al correveidile de Howard Hughes, que tenía el nombre por aquí, alguien, no sé cómo se llamaba, sí, Johnny Meyer, al parecer que era el publicista o el relaciones públicas de Howard Hughes, clavado, Oscar Muldoon a él. O sea que igual se pasó un poco, aunque luego lo dulcificara, pero Una igual... de las cosas más originales del guión, y fíjate en la época que está hecha la película, es que era una historia de amor entre Bogart y Bogart, sí. Claro, bueno, el director y la estrella. La verdad. Dos estrellas de la magnitud de ella y de todo Bogart. el sentido del mundo. Una historia de amor, dice, no hay historia de amor. Tiene todo el sentido del mundo. Porque ese año rodó este Bogart la de Sabrina y lo pusieron a caer de un burro porque había historia de amor entre el viejales Bogart y la niña Hepburn. Bueno, ahora es de moda, mayo-diciembre. Bueno, sí, mayo-diciembre. Claro. Pero yo creo que él, vamos, por nada del mundo hubiera querido entrar otra vez en algo parecido. Es decir, no, yo tengo otra en esa época novia. se hace Ariane, y es Gary Cooper y Audrey Hepburn. Sí. No, pero me extraña porque siempre en las películas, y en Hollywood dice, pero hay historia de amor, ¿no? Es una love story. Y dice, no, pero aquí tienes... Porque no, la es verdad que no hay. Bogart la tiene con Catherine Hepburn en La Reina de África, sí. Pero aquí no, ni hay una sombra nunca. Nada, no. ¿Solo haces tú una asignatura aprobada? Sí. Claro, él es padre, es hermano, es protector, es la persona de más amigo, confianza. es su amigo. Sí, y amigo, eso es, y protector. Y luego ella es la gran estrella, es decir, ha hecho solo 3 películas, digo la María Vargas, ¿no? Que es lo que dice Bogart, ha hecho solo 3 películas, pero es verdad que es la gran estrella y luego, he dicho antes, la persona insegura dentro de ese mundo, y a la vez Ava Gardner es la persona insegura. Y cuando ella dice que esa película es cuando ella es estrella, tiene mucha gracia porque cuenta que es el año o el tiempo en el que pone la huella en el teatro chino, que si la habéis visto tenía las manos pequeñísimas. Es decir, yo he puesto la mano encima y me sobran 2 centímetros de dedo. Es unas manos pequeñísimas. El gremio de sastres decían que era la favorita para vestirla. Y el gremio, que me encanta, de ascensoristas, la eligió para quedarse atascado en el ascensor del Empire. O sea, y luego ella cuenta que era una estrella, pero no sabía ser una estrella. Que cuando se encontró un día con Bette Davis en el Hilton de Madrid, que antes de irse a doctorarse o a la Bruja, estuvo siempre en el hotel, en el que ahora es el Intercontinental, sí, claro. Se acercó a ella y le dijo: señorita Davis, soy Ava Gardner, soy una gran admiradora suya. Y Bette Davis le dijo: claro que lo eres, querida, claro que lo eres. Dice: eso es una estrella. Dice: y no yo. Sí. Es que era una estrella, Bette Davis. Bueno, era un poquito más que una estrella. Pero fíjate, en todas las películas de Mankiewicz, era 5 estrellas. Las actrices están estupendas. Siempre les saca el jugo. Porque habéis citado a Bette Davis, fíjate, Neva al desnudo, sí. Margot Shannon. Sí. Cómo está ella y cómo están todas las películas. Incluso Liz Taylor en Cleopatra. Está magnífica. Y de repente... el último verano, ¿no? Pero lo que pasa es que va al desnudo, es que es una película aquí se encuentra tan redonda. Tan superior a cualquier otra. Sí, pero aquí se encuentra con 2 actores
como dijéramos, la corrida difícil de lidiar. Bogart le dijo, oye, eso de las tomas largas no va conmigo, yo no me aprendo el diálogo casi nunca. Pues dijo, pues aquí vas a tener que estudiar, con lo cual ya entra mal. La otra lo mismo, lo que le dice, no, yo soy de otra manera de actuar, tú estás acostumbrado a grandes actrices, yo no creo que lo sea. Pero bueno, pudo haber elegido, dicen también, a Grace Kelly, no quiso. Grace Kelly, que poco después sería princesa. O sea, esa sí lo fue de verdad. Y, con el Raniero, y Rita Hayworth, por eso tiene lo del Alicant. Y Rita Hayworth, Alicant. O sea, que es una historia nada disparatada, porque poco después eso ocurre. Sí. Estrellas de Hollywood que se casan con príncipes. O sea, que en eso era premonitorio, ¿no? Pero bueno, yo estoy con Rosa, que es que ella era una actriz natural. Ella era el cine. Eso daba mayor relieve a su personalidad. La mirada que tenía, cómo se movía, ¿no? Era muy sensual, era como una gata también, ¿no? Tenía esas cosas increíbles. Y ahí no puedes hacer nada, decir, oye, me gustaría que... Porque no era guapa, llega a ser guapa. Que porque, claro, que no tiene prácticamente el 99% lo que no le puedes decir, vamos a matizar, que no es Bette Davis, que no... Y esto me gustaría que lo dijeras, es que ahí hay una barrera. Pero lo que Bette Davis no le dijo lo que le dice una estrella pero lo que no le dijo es lo que le admiraba Bette Davis a ella. Por otras cosas quizá, pero eso es así. Bueno, de todas formas, ella era impresionante, o sea, presencia, pero de todas formas, cuando a veces se ha criticado, no sé si porque a veces la excesiva belleza lleva a las críticas en el trabajo, como actriz fabulosa, no hay nada más que ver, por ejemplo, en esta película, en La Condesa Descalza. Es decir, cómo cambian esos ojos, ya no estoy hablando del lenguaje del cuerpo, se lo digo al director, cómo cambian esos ojos, cómo cambia esa expresión. Es impresionante, es como para fijarse, es decir, que solamente, no sé si con la palabra o la manera de decir las cosas, no, yo voy más allá, solamente con la mirada y el cambio de esa mirada y de esos ojos, ya está actuando de una manera suprema. Transmite mucho de lo que tú sientes de la película y sobre el personaje, lo transmite muy bien, eso es, entre otras cosas, porque probablemente lo sentía, o sea, que no lo tuvo ni que fingir o actuar, es decir, es que ella veía que ese personaje tenía muchos puntos de conexión. Bueno, hay una cosa con ella misma, que yo hablo mucho con Rosa a veces, y es que en esa época en Hollywood todos eran muy buenos. O sea, que no llegabas de casualidad, había una criba enorme. Es decir, que para llegar a que te dieran ya un papelito, que dices tú, forajidos, había que ver algo. Claro, y no bastaba con ser guapa, porque volvemos otra vez a Linda Darnell. Es decir, que nadie tan perfecto como Linda Darnell. Sin embargo, su carrera cinematográfica no es. Si tienes que tener algo más que ser guapo. Tienes que tener eso, lo que decía Hawks, ¿no? Que la cámara le guste, es que haya algo que de repente te atrae de una manera increíble, y luego eso lo proyectas en la pantalla y dices, pero ¿qué es esto? Claro. ¿Qué fisicidad tienes? Y lo tenían todos, porque incluso los que hemos... No sé, injustamente decir, bueno, Alan Ladd, pues era muy bueno. Tuve Shane y era estupendo. Marilyn Monroe era una actriz estupenda y cantaba muy bien. Pero no, es como que se pensaba que solo el actor estudio eran buenos. No es verdad, eso tampoco, ¿no? Es casualidad, que no llegabas por allí, eras guapa y entonces, claro, sí. O sea, no era suficiente lo de sex symbol ni guapa, o sea, había que trabajar bien y de hecho trabajan bien. Porque había cientos de miles, y es que eso era un... Vamos, era ahí. Además de ser atractiva, para hacer a Escarlata O'Hara había que ser muy buena actriz. Claro, no solo que está. Yo creo que eso sigue pasando, que es decir, que quienes. Puede que ahora el filtro todavía sea mayor. No, son muy buenas también. Buenísimos. Y... Tú ves a esta, la última que ha ganado el Oscar, Jessica Chastain. Esa es buenísima. Sí. ¿No? Y te puede hacer una enfermera, una tipa que va detrás de Bin Laden, una maestra española, claro, puede hacer lo que quieras, pero de una manera que te lo comunica de verdad, o sea que... El caso más extremo es Denzel Washington, que es que puede hacer hasta de blanco. Es impresionante. Lo ha dicho. O sea, ¿qué quieres que haga? De blanco, pues hago de blanco. Yo os iba a comentar con respecto a la película, ¿qué pensáis? Quizá hay un abuso del cuento de Cenicienta, cuando digo abuso en el buen sentido. El planteamiento. El planteamiento, y venga con el final, pero entonces nos lo mezcla con ese misterio, ese final perverso, porque realmente el final es perverso, ya os digo, de caída de la casa Usher, Ahí tiene una mezcla, o es que realmente a Mankiewicz le interesaba contar 3 historias o trocar 3 temas diferentes. Uno, el mundo del cine, con todo lo que es criticable. Otro, el cuento de hadas
como leitmotiv para, o sea, el Cenicienta, que también le da mucho encanto lo de los zapatos, porque da el misterio de por qué sin zapatos, por qué descalza. Y luego, de repente, el cuento de terror. Entonces, yo ahí, Sí. o sea, la película la dividiría en 3 partes. Y Pigmalión. Él es Pigmalión, de Sí. alguna manera, el personaje de Bogart, Bogart. sí. Bueno, es Pigmalión también. También, porque la acaba formando, la acaba haciendo. Es su obra. Sí. Y la estatua Bueno. también nos lleva a eso. Eso la película lo elude todo el proceso entre que sale del tablao, digamos. Sí. Y ya es estrella. Pero O sea, lo sabemos, es decir, lo pero elude, más o bueno, menos te lo imaginas, es que hace bien. nos lo cuentan, nos lo hacen, Sí. nos lo hacen saber o nos lo hacen conocer. ¿Cómo era? Que será. Que zarra, Ah, sí, zarra sí, ahí sí. en la tumba. Bueno, ya con ese misterio que empieza a avanzar, lo que Que tenga que ser, será. será. Ahí Claro, pasa lo que ese- oyes un poquito la canción de... De ¿Qué Doris será? Day. Será. Doris Day. Es lo mismo, ¿qué será? Será. Y cuando el aquí antepasado- aquí es el decir, lo que ha de suceder, pues irremediable, pasará. Eso Sí, es. claro, ¿qué Sí, será? juega ahí Será. con el destino ¿Qué será? inexorable, Será. es que juega con lo del destino inexorable. Y cuando están viendo en la casa que ya llega, ahí el ambiente cambia totalmente. O sea, y está cambiando a mitad. Es decir, cuando ella se va con Bravano y están por la Riviera Francesa, y están por toda esa zona que ahí ya esa sociedad súper superficial, de dinero, de apariencias y de tal, y luego ya pasa a lo que es la nobleza. Claro. Pasa la bondad. El conde, Ya, pero hay una que la va a salvar. similitud entre la Sí. nobleza decadente y el Hollywood decadente que Claro. quiere Pone en paralelo. poner, Y luego de ahí cambia Mankiewicz, claro. a lo que es la honestidad, que resulta que precisamente la honestidad es lo que le va a llevar a la o nobleza de alma y de título, es lo que le va a llevar a la muerte. Yo hay un momento Entonces- que me hubiera gustado no ver, pero lo ponen y no me queda más remedio que ver, ¿Cuál? que es cuando llega Bogart a la casa, él confiesa que la ha matado, está allí él a un lado, el cadáver de Ava Gardner allí, y Bogart, en vez de, no sé, Pegarle, hacer algo. yo diría eso, pero no Sí. quiero decir eso que está mal dicho. Bueno, ya le he dicho Pero yo. esa Pegar a un hombre. tranquilidad, está bien, ¿verdad? Pues pegarle. Claro. Pero esa tranquilidad con decir, bueno, pues sí, pues, o sea, veo que, joder, macho, era tu amiga, era tu no sé qué, era tu obra, era tal. No sé. Pero es como si hubiera aceptado el destino, porque nos están avisando Pues que hay un acepta destino después inexorable. la agresión. Y entonces, cuando ella va a verle a él y le cuenta todo lo que le ha pasado, Es Bogart. lo que le ha ocurrido, O sea, que cuando no se quiero lo cuenta, olvidarme de que aunque ahí haga un director de cine, es Bogart. es Bogart. Bogart tiene que ser siempre Bogart. Y Tiene Bogart, que tener una acción, ¿verdad? Que es lo que tú le Bogart, pides. Sí. Bogart ahí no Más se... Bogart que nunca, con la gabardina No, chorrea. claro que está, vamos, es que te da la impresión de que la bofetada que le va a dar va a ser sonada, ¿no? No, bueno, No, pues no, está. pero aquí ahí está me derrotado, está reconozco que- derrotado ante Sí, la sí. muerte. Ya, me hubiera gustado no verlo. De todas vaya. formas que él está guapísimo y estupendo, eso también hay que decirlo. Guapísimo Bogart. A mí me encanta. A mí Bogart me Bueno, y encanta. sobre todo al lado de Ava Gardner, es Tengo nadie- que nadie decirlo puede ser guapo, que ni- por él ni tengo Rossano una Grazzi, ni nadie. por él No, la tengo verdad una que- debilidad, un faible, y Ava Gardner es Y maravillosa. Rosano Bracci era un tío muy No, atractivo. Brad, sí, tenía fama Joder, de... en Hollywood triunfó mucho este. Con Douglas Sirk hizo aquello tan bonito que se vio aquí en el Cine Paz. ¿Te acuerdas? Era en un nuevo sistema de cine. Todao, el Paz Todao. No, ¿qué va? Las historias aquellas de los mares del sur que hizo James Michener, que se llamó, ¿cómo se llamaba aquí? El Valley High aquel que se hizo. Era, bueno, no me acuerdo ahora porque yo... No, ahora, es que no me acuerdo ya nunca. No es que no me acuerde ahora. Pero sí, South Pacific. Ah, South Pacific. South Ajá, Pacific, ya, era el ya, protagonista. ahora sí, Que fue sí. una obra en Broadway de un éxito tremendo. Fue hicieron todos los cuentos de Michener, de los mares del sur, hicieron aquella historia tan bonita, ¿no? A él le doblaba pizza, pero bueno, estaba muy bien, Rossano Bracci, bueno, era aquella película también que hace director de orquesta de Douglas Sirk, y aquí está muy bien. Sí, está bien.
será. Y lleva en brazos a Ava Gardner, cosa que a lo mejor no habría podido hacer con su mujer. Ni Bogart. Imagínate, un tipo estupendo. Y bueno, y tiene una entrada en escena muy buena. Sí, la del baile en el... No, y porque él sí les sopla una bofetada bien dada al señor ese. Sí. Ella se va con él. Directamente. Es bonito. Que eso es lo que es de cuento de hadas. Claro, esa parte es bonita. ella se va con todos. Sí, claro. Prácticamente. O sea, y eso lo sabe el personaje de Bogart, porque la conoce mejor que nadie. Porque la parte esa que hay como... Pero ponle unas entre comillas al se va, porque los tiene completamente desmoralizados, ¿eh? Sí, bueno, porque ella no es una alegría de mujer tampoco. No, pero se va con ellos, pero no tiene vida en común con ellos, ¿eh? Es decir, no. Los utiliza. Los utiliza, efectivamente. Bueno, ella llega a decir que sí se ha enamorado de Rossano Sí, Brazzi. claro, antes sí, de que sí, llegue de la Rossano noticia Brazzi, Es del único que se ha enamorado y es el que le lleva a la muerte. En fin, Fíjate tú. amor y muerte, dos grandes temas literarios, ¿eh? ¿No? Y ahí todo muy confuso, porque él y Rebecca Linford, él y su hermana, hay una relación un poco rara, ¿eh? Entre hermanos también. La hermana que sabe todo como es él, que otra actriz estupenda, Rebecca Linford, que trabajó con Berlanga aquí. Eleonora, Pero la hermana, sí. O sea, está estupenda, pero bueno, lo que es evidente es que es una visión para los que nos gusta mucho el cine, que te deja un poco a medias, ¿no? Que es cine, pero algo le falla a él. No quiere, él no entra como entra en Eva al desnudo, donde de repente te cuenta lo que es un afán del teatro. Aquella chica cuando está diciendo yo bajo la lluvia día tras día esperando que saliera con Margot Gabardina Channing. también. Sí, con Gabardina, ella. Pero fíjate, José, yo creo que ahí hay una nada entra hipermodernidad, ¿eh? como esa película. Hay una hipermodernidad desde el momento en que estamos hablando del año 54. Quizá yo siempre me voy también a la literatura, que mucho tiene que ver con el cine. Y luego, más adelante, muchos años más tarde, aparece la escritura fragmentaria. Y yo veo algo de fragmentario, como cuando dices... Parece que no está terminado, parece que no está redondo. Hay algo de fragmentario en esta película. Pero lo que pasa es que yo creo que cuando no queda redondo se ha inventado de fragmentario. No. Pero os hablo de las tres historias. No es que hay tres son historias. Tres narradores ahí. Tres historias ahí. Son tres muy bien puntos de vista. contados los fragmentos. Muy bien. Súper Claro. bien. Pero que es una cosa que ya había hecho. Ha citado antes Oti, Carta de hace tres siempre. esposas, y luego, evidentemente, Eva al desnudo. Es decir, porque te dicen, es que Rashomon es del año 50. Y dices, sí, lleva el desnudo también. Sí. Así que aquí no me he copiado de Rashomon, que yo llevo haciendo esto... Y Ciudadano Kane es el 41. Claro. Bueno, que eso pero ya que la es... estructura narrativa es verdad que es potente y es muy significativa. Muy eficaz. Del propio, muy eficaz y muy del hipnótica, propio. porque te va llevando de una a otra con interés. Yo por eso te digo que ese arranque es el que a mí me apresa, porque con una voz en off, un tío en gabardina, un tío no, Bogart, con la gabardina, lloviendo, que te empieza a contar una historia sobre un personaje que ya se ha muerto. Dice, joder, aquí no me voy. Oti, los Ahora distintos puntos de vista, porque no solamente, como decías tú antes, Claro, no solo luego- es Bogart, No, es que luego es malo. luego es el- luego es ves que que hay unos cambios sutilísimos y Y están bien perfilados. y eso está muy bien. Y te pasa otro personaje que también te agrada, te gusta, te parece Sí. que es el del correveidil, en este Sí. caso, tal, que es un personaje que tiene que Sí. contar también su historia y te gusta. Sé que ese proceso narrativo me parece perfecto. Pero y A mí aparte de la escena inicial del cementerio, luego también llama la atención la escena del tablao, es decir, ese momento Sí. en que ella está Guau, bailando, pero guau. tú no la estás viendo, no, ves la ves, cara de la solo gente que ve que está te bailando. imaginas que es... Sí. Claro, hasta que no le ves desde la A cortina mí con cuando el más me primo. gusta Mankiewicz, que creo que coincido yo con Oti, es cuando empieza a dialogar y te hipnotiza. Sí. Empieza a hablar a alguien y cuenta una historia y otro le responde y empieza a contar. Y entonces te quedas. Y entonces la gente decía, no, eso es teatro. Y dice, no, es cine. Yo estoy viéndolo en un tamaño que no lo veo nunca en el teatro. Y veo la Eso actitud suya. es leer, o sea, es Sí. que parece que estás leyendo, es que es tan... Con Eva al desnudo. Oh, Ah, bueno, Eva vale, Desnudo, desnudo, la hijo. primera mitad Claro, estás claro. hipnotizado. Cuando llega la chica, Eva Harry. Y el personaje de George Scott, es que cada cosa Esos son que dices, todos. que todo, sí. Es que en tiene el realidad magisterio de la palabra, es que era un hombre, además de que dialogaba cultísimo. El muy bien. juicio este que dices tú lo tienes Eva al desnudo, lo tiene esta, pero por supuesto Eva al desnudo lo tiene más. O sea, Mucho más, el personaje sofisticado de Nueva York. El camerino ese de Valdesnudo, eso es algo increíble, cuando entra la chica aquella y cómo hablan todos, y cuando habla el autor del teatro, de la obra, y le habla de ella, que es estupenda. Esas escenas, hasta la otra les quita la gasolina para hasta los golpes de Thelma Ritter
Sí. Bueno, Parece Thelma que está Ritter, Ritter salga donde salga. la mirada de Thelma Ritter cuando mira a Eva, a esta Sí. Harrington y se va. Pero esa es la profundidad psicológica que él da a los personajes. Bueno, y que la No, pero hay alegría, que dialogarlo, eso. la alegría Claro, que a mí me da escucharlo. Eso es escucharlo. Claro, Es como eso una música, ¿verdad? Ah, total, qué bien escrito, qué bien Qué redondeada dicho, la palabra. Cuántas cosas me Es- dice... Y brillantes. Brillantes, Que no son normales en la vida, pero, Claro, pero exacto. eso es el Yo no cine. quiero- Nadie habla Y luego así. tiene esa cosa de que todo el mundo se llevaba mal, como aquí. O sea, Celeste Holm ha contado alguna vez que llegó todo. un día, el primer día dijo buenos días y Y dijo, nadie contestó. ¿esto qué? ¿Por Buenos qué? modales, ¿esto qué? Y dice, ya no se volvieron a hablar. La gente también no se soportaba uno a Es otro. verdad, Bogart se llevó muy mal con ella, ¿eh? Con Ava Mientras- Gardner y todo. Con Ava Gardner, Sí, el con momento él. de cuando se Claro, hacía. y con- Ava Gardner con Mankiewicz, En Mankiewicz Mankiewicz, con Bogart. efectivamente. O sea, todo el mundo Sí, se llevaba mal. realmente, si tú lees el guión, Bogart tendría que haber pensado, si aquí la estrella no soy yo. Ya. Incluso, esta chica me va a robar la película, porque, bueno, es que hay otros que tienen su momento, como Edmond O'Brien con la conversación de teléfono, No. el otro, Rosano Horacio, pero... Tiene un estoy personaje aquí- a contrapelo suyo. Yo no soy el chico de la reina de África, que ahí sí, Claro, soy, claro. soy la estrella, o de la película de Mardura será la caída. Entonces, es un poco raro, o que ha quedado un poco raro así, pero él tuvo que haber visto que es una película como de varios puntos de vista. Sí. Que él es un punto de Que vista, él es uno de los aunque puntos sea el de único vista. que repite. Lo que Pero pasa y es que es encima un le personaje tenía- muy... Es bonito y personaje bonito atractivo. y sólido y Claro. Sí. se corresponde con algo que probablemente a Bogart le atraía. claro. Y es el más Esa- importante al lado de ella. Ese personaje Es el- a la contra, ¿no? Que está Sí. dispuesto a decir, tienes escenas realmente poderosas y... Y como dices, a la contra, al principio el más decente. Yo él lo hubiera hecho también. Sí, Bueno, la hizo. claro. Luego tenía el cabreo con ella porque había dejado a Sinatra, que era amigo suyo, y estaba liándose con Dominguín en Roma. O sea que Bueno, no lo dejó hasta el Todo tremendo. 57, Sí, pobre ¿eh? Sinatra. No lo dejó hasta el Luego Sinatra 57. creo que se llevó que la estatua estaba en la casa de Sinatra, Sinatra, se la llevó Sinatra sí. en su casa. La estatua de- La verdad que se quisieron siempre, ¿eh? Sinatra y Ava tuvieron, bueno, cosas terribles, pero la verdad que se quisieron siempre. Pero ella, tú has dicho al principio, y es verdad, sintió fascinación por España. Sí. No tenía por qué haberse quedado si no hubiera querido. Estaba a gusto aquí, le gustaba beber y aquí bebía bien. Aquí, Y había- buenos vinos, madre, no, será le una gustaba el ciudad- baile, el flamenco. Una ciudad alegre, Y solo se va, abierta, solo se abierta. va por un problema con el fisco. Hombre, claro, porque Solo se va por no eso. había pagado. Claro, pero es que escucha, con Aline, la condesa de Romanones, se reúne con Fraga Iribarne, que en ese momento es ministro y tal, pues para ver si llegan a un acuerdo, porque también a España le interesaba la publicidad que le estaba dando ella. Y bueno, ahí tiene ella una metedura de pata, porque se está hablando de $1 millón o 1 millón de pesetas, o sea, Bueno, millón de pesetas, no. 70.000 de lo que debe al fisco, y Fraga iba con una oferta de 10.000, pero ella habla antes de tiempo y se va todo al garete. Y entonces, claro, al final pues ya se estaba. va, no paga y se va. Encantada en Se fue a vivir España, a- es decir, a llegó, Londres. llegó a tener tres residencias, es decir, primero el hotel, luego estuvo en La La Bruja, Moraleja, ¿no? estuvo en Doctor Arce, Luego en y el- luego ya decía que echaba solo 3 cosas de menos estando en España, que era el chocolate Hershey, el bourbon y los Kleenex. Sí, pero por el resto estaba encantada. Sí, bueno, en el Richie ya sabéis que no la aceptaron, ¿eh? Que incluso la acabaron también sacando por la Porque iba fiesta. Bueno, por la fiesta y el alboroto. No, creo que tenían una carretilla en el hotel para llevarla a la habitación cuando llegaba, cuando estaba todavía en el hotel, llevaba una Ahora, carretilla. lo que y sí la era llevaban. un animal de resistencia, porque podía estar Bebía bebida mucho. hasta tope, dormir 3 horas y al día siguiente estar grabando y estar... Es una cosa que a mí siempre me ha fascinado. Lo tienen muchos actores americanos. Sí. Y incluso ruedan borrachos y no lo notas. Eso sí, cuando dices corte, ¡bum! se desploman. Pero Cada aguanta películas mucho. y películas que se han hecho. Pero vamos, Dominguín, que la Todos conoció borrachos, mucho incluido también el de director. cerca, después de Cabré, Hombre, claro. decía eso, es una auténtica fuerza de la Yo naturaleza. lo de los Cabré nunca lo he creído. No, eso yo creo que más bien Lo dices de era cerca. montaje Cabré publicitario. escribió 2 versos de esos, pero Hombre. ella yo creo que no tuvo nada que ver con Mario. Pues a lo mejor y también no tuvo nada que ver con muchísima más gente que se dijo, porque ya sabéis cómo son las leyendas. Que además a ella no le importaba nada. A ella no le importaba nada, que además esa leyenda en vida, si ella la fomentó incluso. Pero sí, dicen que la cosa nace con... Hombre, era una mujer complicada y divertida, las dos cosas. Y, Sí. y era una bomba, o sea que... normal. ¿Cuál sería el momento que tú, está difícil,
Escoge tu momento bueno de la película. Igual estaba Wagner en él o no. No, sí, me voy a quedar con el más lugar común de todos, que el momento en el que llega al yate y al principio va como medio tapada y entonces ve las miradas de todos y dice así, y se quita el albornoz que lleva y se queda en el bañador. O sea, eso lo hubiera gustado hacer la desnuda. Claro, Mankiewicz, esa escena es para decir ella. Claro, menudo bellezón. Impresionante. Tremenda. ¿Y tú? Yo, por no repetirme con el principio, que me he puesto un poco pesadito, me voy al casino, y en el momento en el que aparece... O sea, que te da esa doble versión. Primero has visto ya esa escena, pero luego te lo cuenta Rossano Bracci, con él en ella, que llega y no es que me guste tanto que peguen a la gente, pero me gusta la bofetada que le da, es muy plum, tal, y el gesto ese, eso sí es de cuento, de ponerle la mano y que ya... Cuando se la lleva el conde, ¿no? Sí, es como, el otro es como el sudamericano, es un magnate de estos, Trujillo, de esta gente que hemos visto. Es un idiota. Revistas de entonces, ¿no? Millonetti. Bueno, y es interesante esa conversación que tienen los dos magnates. Plano, pues mira, mi plano... Bueno, tu escena. Sí, mi escena, pero algo para recordar, porque además me parece original. En el momento en el que se está celebrando la boda de ellos, está Bogart, ella quiere bailar con él y con los criados, pero no se lo permiten, porque le dice el marido que no se sentirían a gusto y que les estropearía la fiesta a los criados de la casa. Total, que él se despide. Ella lo acompaña y al final se cierra ese portalón del palacio. Bogart, Edwards, se da la vuelta y se la ve a ella por la mirilla, que son las mirillas de los palacios, son unas ventanitas, y solamente se le ve la cara. Y esa cara tiene unos cambios de expresión en los ojos en unos segundos impresionantes. Que parece que no es el día de su boda. Claro, pero ahí no se ve ni está solamente su cara. En Tierra de Faraones al final. Claro. Pues yo, para insistir en lo de Oti, voy a coger lo que tú quieras, el principio o el final, pero a mí esa secuencia me parece maravillosa. Claro. Con lluvia, el mundo de los paraguas, la estatua. Joder, la estatua siempre te da algo final, mortecino. La estatua es una estatua de cementerio, y Bogart empapado, esa lluvia artificial. Así hay que empezar una película. Así se empieza una película. Y ahora, cuéntame, ¿qué es esto? Pues claro, conocí a fulanita. Ya sé el efecto, ahora cuéntame la causa, ¿no? Y al final es muy bonito. Y sobre todo mucho para la gente del cine. Él mira al cielo, porque la gente del cine mira al cielo más que los labradores. Es diciendo, madre mía, la nube que viene, rápido. Mañana, o al revés, hay mucho viento. A ver si se para el viento. O a ver si deja de llover. O a ver si llueve. Entonces él mira y dice, hoy es un buen día para rodar exteriores, ¿eh? Él es un director en ese momento. No lo pierde. Es verdad. Ese sentido. Un final optimista, porque al final mañana podré grabar las secuencias en exteriores. O sea, la vida continúa, el cine continúa. A mí eso me parece tan precioso, esas palabras de él al final, ¿verdad? Claro, no, por eso digo, esto sigue, mañana buen día, vamos a filmar. Y lo que decías tú, Rosa, que es estupendo, habría que batir las palmas por Jack Cardiff, que luego fue un director estupendo también, Cardiff, pero como director de fotografía, bueno, es increíble la belleza que tiene la película. En interiores es muy difícil, además, los interiores, y darle ese aire sombrío, por eso lo tenía Fedora también. ¿Os acordáis de Fedora? Por la parte, incluso las casas donde viven, hay como una penumbra. Y la tenía Pandora también, esa especie de cosa rara. Y había una película inglesa que hizo Julie Christie, que era Darling, que tenía mucho que ver con el personaje de ella también. Esa que iba con cualquiera, Darling, ¿no os acordáis? John Schlesinger. Ganó el Oscar Julie Christie, me parece, en esa película. Y era estupenda. Y tenía mucho que ver. O sea, que esta es una historia y una película que ha atraído a mucha gente. O sea, no solo a Fellini y tal, sino... Se ha tenido mucho... Por ejemplo, en la película de Fedora no hay historia de amor tampoco, como aquí. William Holden es un señor que no conoce a nadie, ni se enamora en la película, ni nada, solo pensando un poco en el cine, como si la gente del cine solo estuviera obsesionada, su gran amor son las películas, ¿no? Pero en fin, han pasado los años y que sirva también un poco de pequeño tributo a Ava Gardner. Yo creo que ha sido una estrella tremenda del cine, claro, de las grandes, ¿eh?
pero sin ninguna duda, o sea, a la altura, pues eso, de Rita Hayworth, que también fue otra mega estrella, ¿no? Tiene mucho que ver con Rita Hayworth. Mucho, sí, tiene y sobre todo en lo que no se habla, que hablaban mucho que Rita Hayworth hasta la violó su padre, que tenía un background detrás, y esta lo que cuenta de esta historia de antes, María Vargas tuvo que ser su infancia y todo. La madre, menuda madre. Sí, esa escena es maravillosa cuando le están madrastra. intentando camelar para que se vaya a Hollywood. Dice, bueno, usted viene primero y luego traemos a su madre. Dice, yo no quiero que vaya mi madre. Pero es la madrastra, además. Además es la madrastra. Sí. Que acaba matando, el padre la acaba matando. O sea, si es que además también hay esa historia. Una historia dentro de la... Sí. Ha convencido a todo el mundo. La madre, el padre, eso. Ahí había otra película y menos mal que no la hicieron. Sí. Bueno, el padre y la madre, Sí, claro. Bueno, pero eso ya es cine mudo, ¿eh? Es un poco una historia de cine mudo, lo que ella dice. Sí, ¿verdad? Era como los ropes. Sí. Pero algo tiene ella de personaje trágico a la búsqueda del cariño y a la búsqueda de... Sí, es una tragedia. Es así. Sí. Sí, la película es tanto sobre Hollywood Melodrama como trágico. Es una tragedia tremenda, pero en fin. Y también un poco la vida de Ava Gardner, no te creas que fue tan divertida, ¿eh? Seguramente. Bueno, divertida sí, pero No, tan divertida, agradable no. de fiesta.